Recuerdo la primera vez que me dejaron solo en la casa y justo antes de irse mi mamá me da una lista de cosas que tengo que hacer y que no tengo que hacer. No sé cómo los padres aquí se pueden identificar con eso, pero en esa última conversación, antes de que mi mamá me dejara solo en la casa, pareciera ser que un minuto fue suficiente para dar una lista interminable de cosas, de lo que debía acordarme y de lo que debía hacer, lo que no debía hacer. Y algo así parece esta última sección de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Luego de él estar compartiendo tantas verdades, ahora nos va a dar una serie de mandatos. Y es que, iglesia, tenemos que estar claros en que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Y mientras nosotros esperamos su venida, el Señor nos llama a que seamos fieles, esperando activamente, no con los brazos cruzados, mirando al cielo, sino con las manos ocupadas, edificando la iglesia. Porque Cristo sigue edificando su iglesia por medio de nosotros. Es por eso que estos versos que vamos a cubrir el día de hoy, del 12 al 22, podríamos describirlos como una visión 360 de lo que es la vida cristiana. Incluye cada área de lo que se espera de un cristiano mientras espera la venida del Señor. Podemos decirlo de esta manera: como cristiano, ¿cómo vives en relación a tus pastores, en relación a los miembros de la iglesia y en relación al Dios Trino? Recordemos el contexto de lo que está sucediendo aquí. ¿Se acuerdan que los tesalonicenses al final del capítulo 4 parecían estar un poco preocupados de qué iba a pasar con aquellos que se murieron? ¿Será que se van a perder la bendición de la segunda venida de Cristo? Y Pablo les dice: no, de ninguna manera. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y ellos serán arrebatados a las nubes junto con nosotros, que nos encontraremos con ellos al encuentro del Señor en las nubes. Y después en el capítulo 5 es como si ellos se quedaran con la pregunta: ok, ya sabemos que ellos se van a gozar de la venida del Señor y nosotros nos vamos a ir con ellos, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tú vienes, ¿qué cosas vamos nosotros a estar haciendo? Y eso fue lo que predicamos hace 2 semanas. Versos 1 al 11, donde la iglesia espera anclada en la verdad, no en las especulaciones. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, somos hijos del día, vestidos con esta coraza de fe y de amor y este casco de esperanza y de salvación. Podemos descansar en que Dios no nos destinó a ira, sino a salvación. Hermanos, en estas verdades el apóstol Pablo nos ordena a que nos confortemos unos a otros y que seamos edificados. Así concluimos en el verso 11, justo antes de empezar en el 12, que nos toca el día de hoy. La pregunta es: ¿cómo exactamente se edifica la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo se edifica a la iglesia? En los versos 12 al 22, el apóstol Pablo le da, escuche bien, 17 mandatos a la iglesia de Tesalónica para exhortarles a seguir edificándose unos a otros. Y usted dice: ok, van a ser 17 puntos el sermón el día de hoy. Vamos a hacer el plan de que esos 17 vamos a estructurarlos en 3 áreas, en 3 categorías, porque eso es lo que hace el apóstol Pablo. Pablo tiene 3 categorías de mandatos. La primera tiene que ver la relación entre el miembro de la iglesia y sus pastores. La segunda tiene que ver con el miembro de la iglesia con otros miembros de la iglesia, los unos a los otros. Y la tercera es la relación del creyente con el Dios Trino, con el Dios Trino.
Este es el argumento que quiero que se graben en esa cabeza, lo escriban en sus notas, lo repasen en la semana, y es el siguiente. Y dígalo a usted mismo. Iglesia, Dios me llama a edificar su iglesia mientras espero su venida. Si eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo, tú puedes decirte a ti mismo que el Señor te está mandando. Es una orden a que edifiques su iglesia mientras esperas su venida. ¿Cómo lo vas a hacer? Punto número 1, amando a sus pastores. Vamos a la palabra. Verso 12 y 13, punto número 1. La iglesia se edifica amando a sus pastores. Lo repito para beneficio de los que están tomando notas. La iglesia se edifica amando a sus pastores. Verso 12 dice, pero les ruego, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Interesante. Aquí vamos a ver de los 17, 3 mandatos. Aquí están los primeros 3. Pero antes de empezar con esta serie de mandatos y estos 3 primeros que están relacionados con los pastores, ¿puedo abrirlo? Tengo que dar 3 implicaciones. 3 implicaciones. Porque antes de dar los mandatos es importante que reconozcamos lo siguiente. La primera implicación es la siguiente: Dios ha dado pastores a su iglesia. Dios da pastores a su iglesia. El libro de Efesios capítulo 4 habla de que Dios dio pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El hecho de que hayan pastores en la iglesia no significa que alguien tuvo una buena idea o que alguien quiere enseñorearse con autoridad y quiere liderar algo. No, es idea de Dios, de un modelo que va a reflejar la estructura de Dios para darle gloria a Dios por medio de su iglesia. Número 2, segunda implicación, los pastores tienen que trabajar con diligencia. Aquí el texto está hablando que reconozcan a los que con diligencia trabajan. La implicación es que los pastores tienen que trabajar diligentemente. Y los pastores trabajan diligentemente entre la iglesia. Entre la iglesia. Pastores, Pastor Michael, Pastor Roberto, de manera específica debemos entender y ser recordados constantemente que nosotros trabajamos en medio de las ovejas, junto con las ovejas, entendiendo que también somos ovejas. No por el hecho de que tenemos una posición. Aquí la posición no importa, quien importa es a quien servimos, y Dios nos ha dado el privilegio de nosotros poder pastorear el rebaño que no nos pertenece porque Él lo compró a precio de sangre. Trabajamos con diligencia entre la iglesia. Siguiente, los pastores deben dirigir a la iglesia en el Señor. Debemos dirigir a la iglesia en el Señor. Estamos entre la iglesia, pero dirigimos en el Señor. Esto es lo que habla Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, donde dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que se les han confiado, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Ser ejemplos del rebaño. ¿Y qué es lo que hacemos? Instruimos. Nuestro rol principal es instruir a la congregación en la palabra del Señor. Esto es exactamente el modelo que nos enseñó Pablo en Hechos 20. Él dice: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos.
Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pastores, meditemos en el privilegio que tenemos de poder servir a la iglesia que Él compró. Y también meditemos en el peso que conlleva predicar la palabra de Dios. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán un juicio más severo. Trabajemos fuerte en manejar la palabra con precisión, en compartir la palabra con precisión en tiempo y fuera de tiempo. Porque como dice el autor de los Hebreos, vamos a dar cuentas a Dios. Habiendo dado esas implicaciones a los pastores, ahora empiezan los mandatos a la iglesia. Hermanos, les rogamos, hermanos, a la iglesia, mandato número 1, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Reconozcan o admitan o acepten o afirmen o identifiquen o perciban, distingan, noten, percátense, valoren, aprecien, elogien, respeten a los pastores que trabajan en medio de ustedes, a los que trabajan para alimentarles con la palabra de Dios, porque los pastores vamos a dar cuentas a Dios, pero los que no son pastores también. La palabra dice: obedezcan a sus pastores, en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Reconozcan el trabajo, reconozcan la obra que se lleva a cabo de compartir y enseñar la palabra de Dios, que es el centro de nuestro mandato. Hermanos, esta semana yo fui altamente animado por 2 personas específicos, por muchas otras más, pero las que voy a mencionar aquí son 2 solamente. La primera fue mi hijo. Mi hijo, esta semana estuvimos en una conferencia y estuvimos básicamente sin parar desde el domingo en la noche hasta jueves casi a mitad del día. La conferencia de Pillar Network se llevó a cabo esta semana. Habían sobre 900 personas. Trabajo para Pillar Network. Representamos la iglesia de parte, Pillar Network de parte de la iglesia. Y era una reunión tras otra, conversación tras otra. Y en la noche, el día siguiente, el hijo mío me dice: ¿qué vas a hacer ahora? Y ya después de haber estado todo el día, eran casi las 7, me dice, le digo, tengo otra reunión que dura hasta las 9. Y él abrió los ojos y me dijo unas palabras que me sirvieron de mucho ánimo dentro del cansancio. Y me dijo: wow, de verdad que ustedes trabajan. Y esto yo no lo digo para vanagloriar el trabajo de un pastor. Es que lo digo porque simplemente sirvió de ánimo el reconocimiento de que sí, hay un trabajo del cual cuando llegamos a la cama por la noche, la cabeza está haciendo un cortocircuito. Y el ser reconocido realmente fue de mucho ánimo. Fue algo sencillo, fue algo pequeño, pero fue de gran bendición. Lo mismo con la hermana Caterine hace 2 semanas, si no me equivoco, cuando ella estaba preparando una enseñanza para darla a las mujeres. Y ella me dijo: yo no sé cómo tú haces esto todas las semanas. Y en cierta manera es un aprecio al trabajo que se lleva a cabo. Es una bendición de poder reconocer, de ser reconocido en esas cosas. Y créanme, cuando esto llega a nosotros, el cansancio se echa a un lado. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir adelante, vamos a seguir enseñando, vamos a seguir adentrándonos en la palabra. Hay un hermano que siempre me dice: pastor, siga en la mina, métase en la mina, siga cavando ahí, y lo que saque, tráigalo para acá. Hermanos,
Esto es un mandato de la palabra del Señor, que reconozcamos a los pastores. Mandato número 2, a que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Es lo que dice aquí el texto. Que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Es interesante porque la definición es muy alta estima, que es mucho más allá, o de manera que va más allá del grado más lejano. Y ciertamente los mandatos de Dios que nos da en su palabra son imposibles de llevar a cabo sin Cristo. Pastor, ¿cómo que los ame? ¿Ahora quiere que los ame ustedes? Qué difícil que los ame ustedes. Sí, pero es que la razón por la cual usted nos ama o nos debe amar como pastores no tiene que ver ni con nosotros. Tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Tiene que ver con el mandato que el Redentor, que le rescató de las tinieblas para darle luz eterna, Él le está pidiendo ame a sus pastores, porque eso edifica la iglesia. Un pastor que se siente amado por su iglesia es un pastor que va a dar la milla extra por su iglesia. No es que no entienda la obra de Cristo, es que somos humanos, y de la misma manera en que usted va a ser animado con una buena palabra de motivación, pues nosotros también, cuando recibimos ese amor de parte de la congregación, es una bendición para nuestras vidas. La palabra del Señor dice: los ancianos, pastores que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Hermanos, estos mandatos tienen como propósito seguir edificando la iglesia. Y el tercero es: vivan en paz los unos con los otros. Vivan en paz los unos con los otros. Estar en paz es tener relaciones armoniosas, libres de disputas unos con otros. Es la ordenanza de Jesús, o el mandato de Jesús, cuando Él dice: tengan sal y estén en paz los unos con los otros, en Marcos 9:50. ¿Cómo mantenemos esta paz? Pues la mantenemos fieles y persiguiendo la santidad. Lo hacemos viviendo en armonía y lo hacemos en paz, creciendo en nuestro carácter humilde y con disposición a servir. Iglesia, amen a sus pastores, reconózcanlos, vivan en paz. Y esto no es un mandato, esto es una palabra de pastor a la iglesia. Gracias por modelar esto. Porque yo no estoy diciendo esto desde una perspectiva de que no lo están haciendo la iglesia. Aquí estoy predicando lo que la palabra dice, para decir las mismas palabras de Pablo cuando él les dijo a los tesalonicenses: tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello mucho más y más. Puedo tener el privilegio de decirle a la iglesia con agradecimiento: gracias pastores, gracias iglesia por amar a sus pastores. Gracias por amarnos. Gracias por reconocernos. Gracias por vivir en paz y por modelar estas cosas. Ahora, no hemos llegado. Abundemos más y más en estos mandatos. Punto número 2. La iglesia se edifica procurando el bien de todos sus miembros. Ahora no vamos de pastor a miembro, miembro a pastor. Ahora vamos los unos a los otros, y aquí hay 6 mandatos. 6 mandatos en los versos 14 y 15. Dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva mal a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Interesante, porque esta es la obra del ministerio que Pablo describe en Efesios 4. Los pastores edifican a la congregación para que se lleve a cabo la obra del ministerio. Y esto es un buen retrato. Mandato número 1. Les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados. ¿Quiénes son los indisciplinados? Los indisciplinados
son los que no se someten a la disciplina y al orden, o los que carecen de disciplina. Según Pablo y el contexto de esta carta, de manera específica, los indisciplinados son aquellos dominados por la vagancia, que carecen de una ética de trabajo. Aquellos que pudiendo trabajar, no trabajan. Aquellos que pudiendo ser de bendición, que pudiendo ser de provisión, deciden no hacerlo, y si lo hacen con una ética de trabajo que no representa a Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo habla de los indisciplinados en la segunda carta de Tesalonicenses. Cuando él está hablando de los indisciplinados, está hablando de lo siguiente, escuchen. Ahora bien, hermanos, este es el capítulo 2 de la segunda carta, versos 6 y 7. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Vamos a ver quiénes son los que están desordenados. Dice, y no según la doctrina que según recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir siguiendo nuestro ejemplo. ¿Cómo deben seguir nuestro ejemplo? Porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Verso 10, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Aquellas personas que no tienen una ética de trabajo que represente a Cristo, la palabra del Señor dice que deben ser amonestados en la congregación. Y usted está pensando, a lo mejor, yo soy de los que trabaja extra. Este punto no es para mí. Vaya al siguiente, pastor. No tan rápido. Porque hay áreas en nuestra vida que podemos también tener falta de disciplina. Falta de disciplina en la ética de trabajo o en el manejo de las finanzas. O a lo mejor en el control de lo que comes. O a lo mejor en la indisciplina en tu vida devocional. O indisciplina en el manejo del tiempo o en el manejo de tu lengua. A lo mejor falta de disciplina en tu compromiso con Dios y tu compromiso con la iglesia. O a lo mejor una tendencia a pensar más en ti que pensar en los otros, o distorsionando las prioridades de lo que Dios establece para tu vida. A lo mejor una falta de disciplina en tu lucha con el pecado. Esto puede verse de muchas maneras, en la cual la indisciplina no refleja en nosotros o no nos permite reflejar el carácter de Cristo. Mis hermanos, si es más importante nosotros llegar a tiempo a nuestro trabajo y a cualquier otro evento, pero no es tan importante llegar temprano a la iglesia, puede ser una falta de disciplina. Y debemos ser amonestados por eso. ¿Qué significa amonestar? ¿Qué significa amonestar? Amonestar es advertir, aconsejar en términos del comportamiento de alguien. Ahora, amonestar no es, escúchame bien, regañar molesto por el comportamiento tuyo, indisciplinado, que me afecta a mí. Sino que es aconsejar con amor, porque el comportamiento indisciplinado de la persona le está afectando a él en su vida espiritual y afecta a la iglesia en su testimonio. Amonestar no es corregir con arrogancia de que yo sé cómo hacerlo y tú, pequeño saltamonte, que no sabes. No, es poder hacerlo con amor. Nosotros amonestar, debemos estar claros, amonestar no es poner el dedo en la llaga. No es hacer leña de un árbol caído. No, déjame darte el ejemplo de Pablo para que tengamos una idea qué es amonestar. Pablo amonesta con amor. En Hechos 20 él dice, por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas.
Amonestación es con bondad y conocimiento. Mira esto, en Romanos 15:14 dice: estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimiento y son capaces de amonestarse unos con otros. Para amonestarse necesitas bondad y conocimiento en la palabra del Señor. Uno no amonesta para avergonzar. Mira 1 Corintios 4, dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Wow. La amonestación tiene un propósito. Y el propósito lo vemos en Colosenses 1:28, donde dice: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es el fin. Y lo hacemos, mis hermanos, en adoración a Dios. En adoración a Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en nosotros. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Y mira cómo es esta amonestación. Amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Qué lindo es que tú puedas ir a un hermano indisciplinado con el amor de Dios, apuntarle a Cristo para que su indisciplina pueda convertirse en disciplina y su vida espiritual pueda ser fortalecida, porque de esa manera se fortalece él, se fortalece la iglesia y somos edificados para darle gloria al Padre. Amonestamos a los indisciplinados. Mandato número 2, me quedan muchos y poco tiempo. Animen a los desalentados. ¿Quiénes son los desalentados? Pueden ser aquellos que han sido impactados por su pecado o por circunstancias difíciles de la vida. Son personas que están pasando por situaciones difíciles y les causa desánimo. Animar es aliviar la tristeza o angustia de alguien. Animar a los desalentados es recordarles que aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios siempre es fiel. Usted anima recordándole al desanimado acerca de la bondad de Dios y las promesas de Dios. Dios va a cumplir todas sus promesas. Dios prometió que estaría con nosotros todos los días y que nos sostendría hasta el final. Y que nadie va a quitar ese gozo. Animar al que está desalentado es llorar junto con él. Animar al que está desalentado es sentarte en silencio al lado de él en una sala de espera. Animar a los desalentados es un mensaje de texto, es un abrazo, es un detalle. Y también es permanecer fiel en tus propias circunstancias. Hermanos, cuando nosotros estamos animando, estamos dando coraje, valor, fortaleza, entusiasmo, energía a las personas que están flaqueando en su fe. Y yo te reto a que tú mires a tu alrededor, a que quitemos la mirada de nosotros, porque más seguro aquí hay 2 o 3 desanimados, porque la vida le está dando fuerte y porque hay circunstancias en su vida que necesitan que alguien le ponga la mano y le diga: el Señor está contigo y nosotros estamos juntamente contigo, y si te estás cayendo, estoy lo suficientemente cerca para levantarte. Animemos a los desalentados. Mandato número 3, sostengan a los débiles. Los débiles no son los que tienen falta de fortaleza por causa del pecado, no necesariamente, sino falta de fuerza moral. Son débiles no en la carne, sino en la fe. En la fe. En Romanos aparece esta idea donde el débil se abstenía de ciertos alimentos y el fuerte decía: no, ya fuimos salvados por Cristo, ya podemos comer lo que sea. El débil piensa que tiene que hacer ciertas cosas para mantenerse bien en Cristo. Y el fuerte piensa:
No, el Evangelio de Cristo es lo que me permite vivir en libertad. Entonces, el débil a veces pierde el enfoque del Evangelio, pensando que Dios nos acepta por lo que hacemos y no por lo que Él ha hecho. Pierde el enfoque de la realidad de que únicamente somos aceptados en Cristo y tiene la tendencia de juzgar al fuerte. ¿Qué significa sostener al débil? Significa asistirlo. Significa no despreciarlo. Romanos 14:3 dice, el que come no desprecia al que no come. Significa ayudarlo a descansar en el Señor. Warren Wiersbe dice lo siguiente: debemos sostener a los creyentes más débiles y ayudarlos a mantenerse firmes en su vida cristiana. Mandato número 4. Sean pacientes con todos. ¿Quiénes son todos? Todos en la iglesia, incluyendo débiles, indisciplinados, fuertes, incluyendo todos en la iglesia. Aquí no hay acepción de persona. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser pacientes con todos, porque el amor es paciente, según lo dice Pablo a los Corintios. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor unos con otros. Si el amor es paciente, pues debemos amarnos porque refleja que somos discípulos del Señor. Hermanos, no simplemente pienses, Señor, lléname de paciencia para con mi hermano. No te olvides que tu hermano necesita llenarse de paciencia de parte de Dios para tratar contigo también. Siguiente mandato. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. Ninguno devuelva mal por mal. Pablo se basa en las enseñanzas de Jesús, de no buscar venganza. Esto está en Mateo 5. Jesús dijo de manera específica, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes en cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Hermanos, en Cristo no tenemos que devolver mal por mal. Nosotros edificamos la iglesia entendiendo que no tenemos que dejar de saludar al que no me saluda. No tenemos que hablar mal del que habla mal de nosotros. No tenemos que mirar mal al que nos mira mal. No tenemos que dejar de amar a aquel que nos deja de amar. ¿Por qué? Porque lo hacemos en Cristo. Nosotros seguimos a Cristo por encima de todas las cosas. Mandato número 6. Sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Este mandato pudiera encapsular todo lo demás, de que nosotros debemos procurar el bien de las demás personas. La palabra dice en Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Permítame encapsular todos estos 6 y dar una palabra de alerta. Debemos procurar el bien de todos, y para procurar el bien de todos necesitamos discernimiento. Me explico. Hay veces que tenemos buenas intenciones cuando nosotros vamos a un hermano, pero hay veces que en vez de amonestar al indisciplinado y de animar al desalentado y sostener al débil, terminamos animando al que necesita corrección y terminamos amonestando al que necesita ánimo. Y cuando la paciencia que necesita para una persona, para tratar a una persona, ahí nos vamos y aplicamos otra cosa en nuestras vidas. Necesitamos discernimiento para saber si el hermano lo que necesita es corrección o lo que necesita es un buen abrazo y ser recordado que tú le amas y que Dios le ama. Necesitamos discernimiento para saber que un hermano indisciplinado no necesita ánimo para seguir indisciplinado. Y hay veces en que queremos corregir a un hermano que está cojeando. Y ahí es cuando aplica hacer leña del árbol caído.
Hay personas que tienen luchas y están luchando con cosas específicas, y ahí venimos nosotros con la mejor intención del mundo a meterle el dedo en la llaga. No, necesitamos discernimiento para que nosotros podamos percibir y entender si el hermano realmente necesita ánimo, o está débil, o está indisciplinado, o está desalentado, porque todos pasamos por esas áreas. Todos nos necesitamos. Hermanos, necesitamos seguir edificando la iglesia, y estas son las cosas que les tocan hacer a ustedes. Estas son las cosas que nos tocan hacer a nosotros, porque somos hijos de Dios que nos permite servirles dentro del contexto de una iglesia local. Punto número 3, último punto, pero faltan 8 mandatos. La iglesia se edifica gozándose en el Dios Trino. Aquí esta serie de mandatos, 8 en total, están centrados en la relación del creyente con el Dios Trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta hermosura, este misterio de la Trinidad de Dios, 3 personas, un solo Dios. Leemos. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo, cuidadosamente retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Mandato número 1, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Eso suena un poquito soso en esta traducción, pero en la traducción de la Biblia textual lo presenta con signo de exclamación y dice, regocíjense siempre. Pero con exclamación, regocijémonos. Pablo lo dijo a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le diré, regocíjense. No es alegría por las circunstancias. No es el carisma de una persona jovial. No, este mandato está totalmente conectado a la obra redentora de Cristo. El salmista decía, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La profecía del profeta Isaías dice, me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia. El gozo tiene que ver con la salvación, no con tus circunstancias. Tiene que ver con lo que Él prometió y cumplió en Cristo Jesús, y en eso podemos regocijarnos siempre. Tan es así que nos dieron el Espíritu Santo que habita en nosotros, y un fruto del Espíritu Santo es el gozo. Las circunstancias de la vida, nuestro pecado y el mundo caído tratarán siempre de distraernos del gozo. Y nos desconectamos del Señor por el hecho de las circunstancias, ignorando que no, nuestro gozo está anclado en la cruz. ¿Cómo puede estar un creyente siempre gozoso? Entendiendo que el gozo depende de la obra completada de Cristo y que nada ni nadie puede alterar ese gozo. Por tanto, siempre podemos estar gozosos en la seguridad que tenemos en lo que Cristo ha completado por nosotros. Miremos el ejemplo de Jesús. Jesús dice que con el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mientras el gozo del mundo es totalmente interrumpido por las circunstancias, el gozo del creyente es un gozo que nos permite atravesar las circunstancias. A veces dependemos que la cosa se ponga mejor. ¿Qué tal si dependemos de poner más nuestros ojos en la cruz, en su obra completada, en la resurrección, en la promesa de la victoria definitiva que Él nos ha hecho sobre la muerte y el pecado, y con esa claridad en nuestra mente atravesemos la circunstancia que Dios ha permitido en nuestro entorno? ¿Cuál es esa circunstancia? Yo no sé, pero no es más grande que lo que Cristo ha completado ni de su promesa. Ese gozo nadie te lo puede quitar. Nadie.
Jesús dijo en su palabra, yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará el gozo. Nuestro gozo depende de lo que Él hizo y por eso somos mandados a que nos gocemos siempre y que oremos sin cesar. Mandato 2, oremos sin cesar. Nosotros oramos en todo tiempo, de manera individual y de manera colectiva. Recordemos que esta sección va dirigida a la iglesia. En todo momento debemos estar en conexión con el Señor, en sintonía con el Señor. No significa que vivimos caminando de rodillas, significa que todo lo que hacemos estamos en conexión con el Señor. Por eso nosotros oramos antes, después del servicio y en medio del servicio. Por eso es que oramos los miércoles. Por favor, si no está en su prioridad estar aquí los miércoles para orar juntos como iglesia, considérelo. Iglesia, los discípulos oraban, la iglesia oraba, el mismo Jesús dependía de tener tiempo constante de oración. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos orar? ¿Qué tal si entendiéramos que la falta de oración es sinónimo de pensar que no necesitamos al Señor? Mandato número 3. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Lo que sea que estés pasando, Dios en su soberanía lo ha permitido. Si es algo bueno, disfrútatelo y dale gloria a Dios. Si es algo malo, ten por seguro que Dios te está formando y usando el sufrimiento para su gloria. Y eso no te va a alterar el gozo, porque ya entendiste que el gozo está conectado a la cruz y no a las circunstancias. Por tanto, Dios no te prometió comodidad, te prometió seguir formándote a la imagen de su Hijo. Hermanos, debemos darle gracias a Dios por cuales sean las circunstancias que estemos pasando. Mire qué bendición tenemos de venir como cuerpo de Cristo, como iglesia, a escuchar el testimonio de cómo Dios sobrenaturalmente salvó a 2 hermanos que ahora vienen a ser parte de nuestra familia de la iglesia local y que juntos vamos a caminar y a perseverar y a crecer en el Señor y vamos a estar juntos por la eternidad adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Los siguientes mandatos que faltan están enfocados en el Espíritu. Dice el siguiente, el 4, no apaguen el Espíritu. ¿Qué significa apagar el Espíritu? Apagar el Espíritu es ignorarlo, resistirlo, desobedecerlo. Puede manifestarse en indiferencia con la palabra de Dios. Se manifiesta en rechazo a dar los dones que Dios te ha dado en servicio a los demás. Puede manifestarse en falta de participación con la obra redentora de Cristo por medio de la iglesia. Los siguientes mandatos, los que faltan, podemos decir que son formas en las cuales apagamos el Espíritu. ¿Cómo? Bueno, el verso 20 dice, no desprecien las profecías. No desprecien las profecías. Tenemos, hermanos, la palabra profética más segura. En aquellos tiempos en la iglesia habían profetas todavía porque el canon no se había cerrado todavía. En nuestros tiempos nosotros tenemos la palabra profética más segura. Los profetas que habían en aquel tiempo se encargaban de seguir comunicando de parte de Dios y ahora nosotros comunicamos de parte de Dios por medio de la palabra. Cuando nosotros despreciamos las Escrituras, estamos apagando el Espíritu. Porque por ahí es que comemos, por ahí es que nos alimentamos. ¿Cómo se manifiesta el desprecio a las Escrituras? Con una sola palabra: obediencia o desobediencia. Desprecias las Escrituras cuando simplemente no las obedeces. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Siguiente mandato dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Este mandato no tengo que decir mucho porque lo dedicó el pastor Andy Quesada la semana pasada para un mensaje completo en cómo nosotros examinamos las Escrituras. No crean todo espíritu, pónganlo a prueba. Mandato 7, retengan lo bueno. Retengan lo bueno significa estar rodeado de lo bueno. Que estés sumergido en la palabra de Dios, que estés rodeado del cuerpo de Cristo. De lo contrario, automáticamente estarás expuesto a la influencia de la corriente de este mundo, la cual te impedirá agradar a Dios y abstenerse de toda forma de maldad, lo cual es el último mandato. Absténganse de toda forma de maldad.
Hermanos, estamos en guerra con nuestra carne. Y el Espíritu nos guía a mortificar la carne, el pecado, por medio de Él mismo. Apagar el espíritu desobedeciendo su palabra y desconectándome del cuerpo que es la iglesia es sinónimo de alimentar nuestra carne y sentarnos a ver cómo destruye nuestra vida espiritual. No es congruente decir que queremos agradar a Dios y al mismo tiempo tener una vida desconectada de la iglesia, tener una vida desconectada de su palabra y tener una vida desconectada de obedecer lo que Él ha establecido. Permítame hacer 2 llamados y concluyo. Primer llamado, acerca de la importancia de la iglesia. Miembros de la iglesia. Específicamente miembros que a lo mejor han manifestado un poco de inconsistencia en la manera en que están conectados a la iglesia. En el amor del Señor, les ruego que saquen un tiempo esta semana meditando en el Señor, en lo que el Señor demanda de sus hijos. Tomen el pacto de membresía de la iglesia en la cual tú te comprometiste con el Señor y con cada uno de nosotros. Léelo, revísalo, examínalo cuidadosamente a la luz de las Escrituras. Pídele perdón al Señor en las áreas que no estás obedeciendo y pídele fortaleza para que te permita entender la importancia de la iglesia local en el crecimiento de tu vida espiritual y en tu relación con Dios. Escúchame bien, no te estoy diciendo esto con el ceño fruncido, te lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Te beneficia a ti para que crezcas en el Señor, el estar conectado a la iglesia, el que puedas estar conectado con los hermanos. Esta es la idea de Dios para que tú crezcas y para que le des gloria a Dios con tu vida. Llamado al no creyente. Si estás aquí y no eres cristiano o no estás seguro si eres cristiano, si no estás seguro dónde vas a pasar el resto de la eternidad, todo este mensaje aplica para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo para salvación. Por tanto, todos estos mandatos no hay forma que los puedas llevar a cabo a menos que estés en Cristo. No puedes obedecer la palabra de Dios a menos que estés en Cristo. Confía únicamente en Cristo y en su obra redentora y dale la espalda a tu pecado. Él resucitó al tercer día y venció la muerte y el pecado para que tú puedas tener vida eterna por medio de la fe en Él, no en ti. En esta carta Pablo dijo que aquellos que tienen paz y seguridad en otras cosas que no es el Señor Jesús serán destruidos repentinamente y no escaparán del juicio de Dios. Pero aquellos que confían en Jesús están siendo transformados y serán transformados a plenitud cuando Él venga. Te pido que si hoy confiesas al Señor como Salvador, o si tienes preguntas de lo que estoy diciendo, por favor, ven y habla conmigo antes que te vayas de aquí el día de hoy. Como dijo el pastor Matt Smersmer en conclusión, ¿cuántas veces escribió Pablo cada frase? Nuestro Señor y mi Señor. Nuestro Señor 53 veces. Mi Señor, solamente una. Esto demuestra que el cristianismo es comunitario. Nuestro Señor. No eres un agente libre. Invierte en la familia de tu iglesia. Que el Señor nos ayude a crecer mientras edificamos la iglesia de Cristo. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, bueno y poderoso. Y ahora, mientras nosotros nos acercamos a la cena del Señor, yo te pido, Señor amado, que tú guardes nuestros corazones, nos permitas crecer y poder seguir edificando tu iglesia en obediencia a tu palabra. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.